amigos, seguimos aquí en Abogado Responde, seguimos estos programas especiales del mes de agosto que no están para nada enlatados, los estamos haciendo rigurosamente semana a semana, la semana que le corresponde, y estamos con unos grandes periodistas gallegos, que es Carlos Luis Rodríguez. Carlos Luis, estábamos hablando un poquito de actualidad, no jurídica, que ya veremos un poquito, porque Carlos Luis un poco habla en sus columnas y además retrata muy bien lo que es la actualidad. Un poco, Carlos Luis, yo siempre lo he visto un poquito como nuestro umbral gallego. Muchas gracias. Ojalá. y unas cosas en fin, que manda la actualidad, lo comentamos antes de la publicidad, es el tema del Peñón de Gibraltar. ¿Cómo cree Carlos Luis que se va a solucionar el conflicto? ¿Va a llegar a mayores? ¿Quién cree que va a llegar a recular antes? Porque, bueno, parece que va a intervenir la Unión Europea. En Europea no nos imaginamos sancionando, montando demasiado jaleo con los ingleses. Hombre, no es el primer episodio de tensión que tenemos con Gibraltar, que además suelen suceder en época estival, ¿no? Es decir, yo creo que va a acabar en nada. El estatus de Gibraltar no se va a modificar. Es decir, en eso los ingleses son mucho más constantes que nosotros. Lo que sí yo creo, hombre, que aspectos, no secundarios, pero bueno, los aspectos que han desatado el conflicto, concretamente el tema de los bloques de hormigón y todo eso, hombre, yo creo que eso sí se puede solucionar. Realmente el problema que tenemos es que a Gibraltar ha llegado un señor pues un poco vehemente, que es este Picardo. Con otros primeros ministros de Gibraltar no hemos tenido problemas, nos hemos llevado bien. El problema es que ha llegado pues un señor que cree que con su primo de Zumosol, que es la metrópoli, pues puede hacer cualquier cosa. Yo creo que esas cosas sí que vamos a conseguir solucionarlas. Desde luego, cambiar el estatus jurídico de Gibraltar, pues no. Yo creo que nuestro gobierno lo está haciendo bien, en eso sinceramente, yo creo que lo está haciendo bien. Conseguir que la Unión Europea se involucre y tal, yo creo que es un éxito diplomático español. Creo que la respuesta ha sido gradual. Y a mí lo que me sorprende, sinceramente, lo hablábamos antes, Juanjo, que aquí nos sigue pareciendo vergonzoso ser un poco patriotas, ¿no? Es decir, una cosa es el patrioterismo y otra cosa es decir, un país no se puede dejar pisotear sin más. Tiene que tener una respuesta mesurada, diplomática, tranquila, y yo creo que en esto existe la flema española. Es decir, yo creo que el gobierno está actuando con flema, y en cambio determinados sectores de la política británica, por ejemplo el alcalde de Londres, han actuado como hubiera actuado un político de la España franquista, ¿no? Pues sacando la bandera, sacando tal, el orgullo. Al alcalde de Londres le pega. Le pega, sí, es un personaje peculiar, ¿no? Es curioso que Londres tenga un alcalde así. Pero en resumidas cuentas, es decir, yo creo que la respuesta ha sido proporcional, rigurosa, y yo creo que en el gobierno español ha estado bien. Hombre, y creo que la oposición, pues con esos matices con algunos matices de algunos portavoces del PSOE, también ha estado en su lugar. De todas formas, sí es verdad que ha habido alguna declaración un poco ambigua de algún líder de la oposición, ya no digamos de algún líder sindical, incluso con alguna firma. Carlos Luis, sabemos perfectamente que tiene magníficas relaciones con líderes de primera talla, tanto a nivel gallego como a nivel estatal, y bueno, siempre ha tenido conversaciones incluso con líderes internacionales. Carlos Luis, en estas conversaciones que no salen a luz, porque algunas entrevistas sí salen, ¿qué es lo que le pasa a los políticos españoles, a diferencia de otros políticos internacionales? ¿Por qué tienen esa obsesión con no reconocer cuando un gobierno hace algo bien? Digo a nivel de relaciones internacionales, no digo a nivel interno, que eso un poco ya forma parte del juego político, aunque algunas veces sí, pero a nivel internacional, ¿por qué les cuesta tanto reconocer la posición de un gobierno en el que sea? Yo creo que eso responde, Juanjo, a la crisis de determinados partidos y a la crisis de determinados políticos. Es decir, cada vez el margen de autonomía para fijar una posición política, para ejercer la oposición, es más limitado. Es decir, la política económica pues es lo que es, la política internacional está enmarcada en el ámbito europeo, la política militar. Es decir, hay muchos aspectos que tú recuerdas, aunque somos de distintas generaciones, pero hace 20 años que estaban sobre la mesa de discusión, que han desaparecido. Eso hay que sustituirlo con algo.
Entonces yo creo que esos políticos a los que tú te refieres veladamente ven en la política internacional pues un motivo también de partidismo. Yo creo que es un error y es la gran diferencia entre un país como España y un país como el Reino Unido o un país como Francia, es decir, donde la política internacional se consensúa, es una política de Estado y no hay discrepancias. Aquí sigue existiendo, existió en la guerra de Irak, existió en las misiones internacionales, bueno, y eso yo creo que es un error y que nos debilita como país, pero yo creo que la causa en el fondo es que estamos en el crepúsculo de las ideologías, ¿no? Entonces, oye, como no hay motivos de discrepancia ideológica, como han desaparecido los grandes modelos, pues hay que aprovechar cualquier circunstancia, aunque sea, insisto, de política internacional, para menoscabar o socavar al gobierno de turno. Yo creo que es un error. Y ahora que hablamos de interiores de políticos, sinceramente, Carlos Luis, ¿crees que un poco los políticos actuales que están en primera línea tienen buenos gabinetes de prensa? Yo sé que no va a criticar a los colegas, pero reflejan bien la actividad que hacen. Es decir, hablamos antes de Internet, hablamos de cómo ahora la gente intenta captar la información. ¿Puede ser que los políticos actuales, al menos en España, se estén quedando un poquito atrás en esta carrera de la información? Es una pregunta, de verdad, una pregunta fantástica la que haces. Yo creo que el estilo de muchos gabinetes de prensa está obsoleto. Está obsoleto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, el tema de las redes sociales sigue siendo algo exótico para muchos. Y el problema es que, yo creo que no es problema de nuestros colegas que están en los gabinetes de prensa, sino que le pide el político al gabinete de prensa. Y yo creo que el político le pide al gabinete de prensa que le solucione problemas, que le oculte problemas y que se saque de encima a periodistas molestos. Yo creo que eso es lo que le piden muchísimos políticos. Hay excepciones, pero la mayor parte de ellos es eso lo que le reclaman a su gabinete, ¿no? Más que una asesoría de comunicación como Dios manda. Y yo creo que de eso explica un poco cómo funcionan algunos gabinetes, ¿no? Algo que hemos hablado antes de iniciar el programa es que el entorno de los políticos funciona a veces como algo, como una corte, como la corte de antes que alababa al poderoso, ¿no? Decía el Robert de Ventós, un filósofo catalán, por cierto, que llegó a militar, yo creo, en el Partido Socialista catalán, decía que el problema de los políticos es que sustituyen las ventanas por espejos. Eso yo creo que es una imagen preciosa, ¿no? Es decir, el gabinete de prensa tenía que ser una ventana que le transmitiera al político, oye, está pasando esto, dicen de ti lo otro.